Llevo sirviendo a mi país desde hace algún tiempo. Tengo varias anécdotas que contarte. Podrías ponerlas simplemente como historias de un seguidor militar para mantener mi identidad oculta. Ya que sigo en servicio y por mi jerarquía puedo meterme en problemas graves. Por obvias razones omitiré algunas cosas de esta vivencia que tuve dentro del ejército. Mi unidad había sido propuesta para ir de operaciones de alto impacto en una zona fronteriza al norte del país. Tamaulipas es el estado más estresante. Los delincuentes saben que de los grupos delictivos solamente se sale en una tumba. Es por eso que cuando nos ven realizando patrullajes, se dejan ir con todo. No les importa su vida, ni la de los demás. Al organizar los despliegues de las diferentes bases de operaciones, a mi sección le tocó estar en un puesto de seguridad permanente, un puesto de control, así le llamábamos en aquel entonces. Estaba ubicado en una zona rural a 60 kilómetros de la capital tamaulipeca. Al llegar al puesto de control, nos percatamos de que había personal de otra unidad, la cual se estaba relevando. Ellos no se habían concentrado con sus compañeros de unidad, pues en ese puesto de control se contaba con instalaciones, con ellos servicios como luz eléctrica, agua y drenaje. Entonces se tendría que hacer la entrega y recepción de todo. Fue entonces que entre plática y plática le pregunté a un elemento de la unidad que se estaba relevando que qué tan caliente estaba la plaza. «Oiga, comando, ¿y aquí sí pasan delincuentes o puro hacer antigüedad?», le pregunté. «No, si hay pedillo, comando. ¿Es la primera vez que lo mandan a operar este estado?», me preguntó aquel elemento. «No, no es la primera vez, pero nunca me habían mandado hacia esta área», le contesté. «No, si hay pedo en esta plaza, comando. Fíjese, hace unos días nos tocó acudir en apoyo a unos compañeros que estaban en un enfrentamiento. Al llegar estaba la balacera. Esos cabrones se dejaron ir con todo, y pues se tuvo que repeler la agresión. Al final un vato se encerró en una camioneta blindada. Aquel vato era jefe de sicarios, lo conocían como el Mataguachos o alguna mamada así. Supuestamente en su historial delictivo, había dado de baja a varios militares y descuartizado a decenas de civiles. Su escolta ya estaba dando novedades con San Pedro, y él estando dentro de la camioneta andaba grite y grite. ¡Órale, pinches pelones! ¡Me la pelan, putos, pinches guachitos! Probablemente no era la primera vez que lo detenían y ponían a disposición de las autoridades competentes, y creyó que nosotros se la íbamos a perdonar al cabrón. Me platicó aquel elemento dando a entender que no hubo detenidos ese día. En aquel entonces había mucho rencor hacia los delincuentes de ese estado fronterizo, porque se ponían a disposición y a los pocos días salían libres. Tenían comprado y amenazado a los ministerios públicos. Al paso de los días en el puesto de control, solamente nos dedicábamos a la inspección de vehículos que por allí transitaban. Era muy rara la vez que salíamos a realizar patrullajes. No obstante, en el destacamento se contaba con camionetas Cheyenne y vehículos blindados Ancad, además de contar con armamento colectivo para cualquier situación que llegara a presentarse. Al llegar la quincena, el comandante de unidad tuvo a bien ir a supervisar el puesto de control, aprovechando que el pagador iría a dejar los saberes al personal que cobraba en efectivo. Ahí fue cuando cuestionó al oficial comandante de la base de por qué no había dado resultados. «Todo el personal, atención, firmes», ordenó el oficial comandante de la base. «Buenas tardes, mi coronel. Nos encontramos sin novedad en el puesto de control», le dijo al comandante de unidad mientras hacía las demostraciones de respeto. «Buenas tardes, jóvenes», nos dijo el coronel. «Buenas tardes, mi coronel», gritamos a todo pulmón los que estábamos en formación. El coronel ordenó al oficial que pusiera al personal en descanso. «Muy bien, jóvenes, ¿cuál quiere, la buena o no tan buena?», dijo el coronel. «La buena es que ya les traje al pagador para que cobren y manden dinero a sus familias. La no tan buena es que paguen el gancho del casino, no sean cabrones». «A ver, oficial, ¿por qué no has dado resultados? ¿Hay presencia de delincuentes o no?», preguntó el coronel al oficial enfrente de todos. El oficial se paró firmes y dijo: «Mi coronel, si hay presencia de delincuentes, mi coronel». «Entonces los delincuentes son más astutos que ustedes, porque esta es la única base que no ha dado resultados», le dijo el coronel al oficial. Después de eso se fueron a platicar al alojamiento. Con esa escena nos quedó claro que el mando tenía sospechas sobre el actuar del oficial y que nosotros estábamos siendo cómplices, pero no. A pesar de encontrarnos en una zona con presencia de grupos delictivos, a la base le estaba costando dar resultados, pues ya estaba bien ubicada por los delincuentes y por lo tanto evitaban pasar por allí. Solamente estábamos haciendo actos de presencia, mientras que las demás bases reportaban agresiones y aseguramientos.
No había pasado ni una semana desde la supervisión del coronel, cuando la madrugada de un lunes, al comandante de la base le llegó un reporte. Aproximadamente 20 camionetas con delincuentes venían bajando del monte, sobre un camino de terracería, el cual quedaba a escasos kilómetros del puesto de control. La orden que le dieron al oficial comandante era de reconocer el camino de terracería, verificar si el reporte era cierto, y en dado caso de que la presencia de delincuentes fuera cierta, dar parte al puesto de mando, que evitara a toda costa entrar en combate, pues a pesar de tener el factor sorpresa, nos superaban en número y los refuerzos tardarían en llegar. Eran riesgos controlados, pero la gran mayoría sabía que iríamos al matadero. Rápidamente el comandante ordenó al Traca ir con el de turno para decirle que recorriera a sus vigilantes y que fuera alivianando al personal que se encontraba durmiendo, que había pedo y que no hiciera tanta bulla. Los compañeros se activaron en chinga, no encendieron ninguna luz del alojamiento y se prepararon para salir. «Personal disponible, ya pásela a formar», ordenaba un sargento. Eran las 3:22 de la madrugada, cuando reunidos el oficial comandante nos dijo las cosas como eran, y dijo que si alguien estaba inconforme, fuera a relevar a uno de los vigilantes para que tomara su lugar. Sinceramente había mucha inconformidad, pero las órdenes se hicieron para cumplirse, y como habíamos estado relax en toda la operación, decidimos echarle valor y huevos como todo buen soldado mexicano. «Sale, señores, así como vamos quiero que regresemos, sin novedad. Los que vayan de tiradores pónganse trucha, alerta a todo lo que se ve a lo lejos, conductores, luces apagadas, sargentos cualquier cosa por el radio, aborde los vehículos», nos dijo el comandante. Para mi buena o mala suerte, a mi pelotón le tocó ir a la vanguardia, en el vehículo blindado Zancat. Llevábamos emplazada en la parte de arriba una ametralladora Brownie calibre 50, lo cual nos daba cierta confianza. Y el demás personal iría distribuido en 2 camionetas atrás de nosotros. Al empezar a hacer el recorrido por el camino de terracería, nadie tenía la certeza de si íbamos a regresar con bien, pues era muy probable que los delincuentes estuvieran planeando una emboscada. Todo estaba en silencio, los vehículos con luces apagadas. Solo se escuchaba el sonido del motor, y nadie decía palabra alguna. Íbamos con los sentidos bien alerta, y el tirador con el dedo en el disparador, listo para accionar. Eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando por fin salimos a la carretera federal. Nos detuvimos a la orilla y el comandante ordenó al Traca que se tendiera. Pasaría un reporte rápido al puesto de mando. No nos encontramos a ninguna camioneta con delincuentes, así que nos dispusimos a regresar al puesto de control, y con copia, el Zancat iba de 1. Al no tener tanta visión de los demás vehículos, no notamos que la última Cheyenne se venía rezagando. Todo fue por falta de pericia del conductor, que no había desactivado la tracción 4x4, provocando el fallo del vehículo, y cuando quiso solucionar el problema, ya los habíamos dejado atrás. De pronto, se escuchó por el radio: «Regrésese, regrésese, nos están agrediendo, acá en la entrebrecha», dijo el sargento que llevaba el mando del último vehículo. Los compañeros de la Cheyenne de atrás se habían topado con camionetas de delincuentes que salieron de una brecha y los estaban plomeando. Rápidamente el conductor del Zancat dio la vuelta junto con la otra Cheyenne y los conductores aceleraron hacia el lugar del enfrentamiento. Al ir acercándonos, visualizamos una escena desgarradora. Miré cómo uno de nuestros compañeros yacía en medio de la carretera. La sangre se me calentó. La adrenalina ya iba al 100. Sentí coraje, temor, impotencia. No sabría cómo describirlo, pero estaba listo para lo que viniera. Quien llevaba el mando en el Zancat ordenó al conductor embestir a uno de los vehículos de los delincuentes. «Agárrese bien allá atrás. Arremanga, arremanga, arremángalo a la verga». El vehículo pegó de frente con la camioneta blindada de los delincuentes. Adentro en el Zancat rebotamos todos. Entre la confusión nos recuperamos rápidamente y empezamos a repeler la agresión desde adentro del vehículo. Solo bastaron un par de tiros de la ametralladora Brownie calibre 50 para hacer pedazos el blindaje de las camionetas de los delincuentes. Acto seguido descendimos de los vehículos y nos reposicionamos para seguir repeliendo la agresión, mientras que otros compañeros evacuaban con ayuda del Zancat al soldado que yacía a mitad de la carretera. Solamente eran 4 vehículos de los delincuentes, y no 20 como se había reportado en un principio. Fue un alivio mirar cómo el soldado herido se levantaba y se subía al Zancat. Fue tanta la satisfacción para el comandante que ordenó lo que se tenía que ordenar. Con todo, hasta donde tope. Se escuchó el rugir del G3,
y un par de granadas de aditamento. Los delincuentes dejaron sus vehículos y huyeron a pie hacia el monte en donde ya heridos, algunos perecieron entre la maleza. Al ya no tener respuesta de los delincuentes, el comandante reorganizó todo. Tuvo a bien ordenar mantener la posición y no ir tras los delincuentes hasta que llegaran los refuerzos. No se sabía si arriba estarían más vehículos con gente armada. Rápidamente solicitó apoyo al puesto de mando, mientras que el Sanidad atendía al compañero herido, quien para su buena suerte el chaleco lo había protegido de un impacto mortal de AK-47, un impacto calibre 7.62 que fue directo a su pecho. Al quitarle el chaleco, camisola y playera, el Sanidad notó que solo tenía un gran hematoma. Resultó que el chaleco detuvo el proyectil. Iba con tanta fuerza que deformó la placa balística, y fue como si el soldado hubiese sido golpeado muy fuerte con un martillo. Afortunadamente no tuvo ninguna fractura, solamente el pecho todo molido, el moretón que se veía algo desagradable y dolor por varios días. Los refuerzos ya venían en camino, y era cuestión de tiempo para que llegaran. El comandante sacó la carta topográfica y ordenó reconocer hasta cierta altura el área donde huyeron los delincuentes. Íbamos avanzando muy sigilosamente. Poco a poco fuimos encontrando cargadores, cartuchos, AK-47 y AR-15 tirados por el camino, así como los cuerpos sin signos vitales de los delincuentes. El coronel llegó hasta el lugar del evento. Estaba muy contento con el oficial y con la tropa, por ese gran resultado, más aún porque todos los elementos estábamos sin novedad, en lo que cabe. No hubo delincuentes detenidos, todo se puso a disposición aquel día, y nosotros continuamos haciendo antigüedad en el puesto de control, listos para cumplir cualquier orden por el bien del pueblo y hacer justicia. Hasta aquí este relato. ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios. Si por lo menos te entretuve, te pido por favor que compartas el video con un amigo y que dejes tu pulgar arriba. Es gratis y me ayudas muchísimo. Nos vemos la próxima.